Leer, escuchar, ver, compartir, dialogar, debatir, construir. Todas y cada una de estas acciones depende de muchos, tantos factores. Y para descubrirlos, Antonella Esteves se reúne con diversos creadores y artistas para aclarar estos puntos en Cuestión de Gustos en radiodemente.cl. Proyecto financiado por el Fondo del Libro y la Lectura. Convocatoria 2021. Leonard está empecinado en que yo sea la mejor poeta de mi generación. Dice que tengo talento, pero que me falta cultura, y sin cultura la poesía termina enredándose en sus propios pies y luego se hunde. Aunque puede sonar contradictorio, también me dice que escriba sobre mi experiencia, la de una chica aristocrática que ha decidido vivir con una vieja desdentada y sorda. Insiste en que no escriba cosas que no conozco, porque resultan impostadas, como lo son la mayoría de los poemas de los chicos de mi curso. Yo no estoy de acuerdo con él. ¿Por qué habría de hablar tan solo de aquello que me es familiar? ¿No es escribir una forma de explorar? Eso está en La estación de las mujeres, uno de los más recientes libros de Carla Welfenbein, nuestra invitada de hoy a Cuestión de Gustos. Carla, querida, ¿cómo estás? Muy bien, Antonella, como siempre, encantadísima de estos tiempos que tú le das a las escritoras, maravilloso. Bueno, además, muy feliz porque Carla tiene muchos libros, tengo aquí todos sus libros. Yo los he leído casi todos, debo confesar inmediatamente que este no alcanza a terminar, ¿no? Pero tengo muchas ganas, quiero saber qué pasa con esos personajes, y esa es una de las cosas con las que quiero partir, ¿no, Carla? Porque tú estudiaste biología, después estudiaste diseño, y después te dedicaste a la escritura, y tampoco has abandonado, o sea, hace poquito, el año pasado nomás, hiciste una exposición como diseñadora, ¿no? ¿Y cómo se hace ese camino para encontrarse con los personajes y para, como le pasa acá al personaje de La estación de las mujeres, ir encontrando de lo que uno quiere hablar y la voz propia? A ver, varias preguntas, Antonella. Ahí entra por donde quieras. Por donde claro, porque, a ver, una es la transición desde un área del conocimiento a otras áreas del conocimiento, que es lo que tú planteaste al comienzo de tu pregunta, de primero estudiar biología y finalmente terminar en las letras. Y eso, de alguna manera, a ver, responde a los latires de la vida, en realidad. Primero, yo no pensaba nunca ser escritora, no era mi objetivo ser escritora en la vida, porque pensaba y sentía que ese espacio que yo ocupaba escribiendo y leyendo sobre todo, era un espacio de intimidad total, era un espacio en el cual yo podía estar siempre, independientemente de cuáles fueran las vicisitudes que me rodearan, y que me rodearon muchas, por supuesto, o sea, bueno, tú sabes, exilio, etcétera, nuevo país, nueva lengua, una vida ajena, y siempre la lectura y la escritura eran ese espacio que iba conmigo, era mi casa, como he dicho muchas veces. Por lo tanto, no tenía ningún afán de hacerlo público, no era una necesidad de comunicarme con el otro a través de la palabra, sino que era más bien de construir un mundo en el cual yo pudiera pertenecer independientemente de las vicisitudes externas. Entonces, hice muchas cosas, como por ejemplo, estudié biología y me especialicé en genética de población, porque me interesaba siempre la ciencia, hasta el día de hoy es algo que me apasiona, estoy siempre leyendo papers científicos de ciertas áreas que me interesan, ese por qué, cómo de la existencia del universo me resulta siempre una pregunta vigente, a la cual estoy intentando darle respuestas constantemente. Pero bueno, la vida me llevó por otros derroteros y terminé estudiando diseño gráfico, que de hecho entré al diseño a través de la ciencia, porque era una escuela bastante difícil de entrar, que hoy día es St. Martin's Central School of Art, que es una de las mejores escuelas de diseño del mundo, yo diría, y yo no había hecho el Foundation Course, que es lo que hay que hacer como para entrar a estas escuelas, pero presenté un proyecto en que graficaba los procesos biológicos
básicos, como el oxígeno, como la producción del oxígeno, ¿no? A través de las plantas, partes del sistema linfático del cuerpo, etcétera. Y todo esto era palabra y texto, ¿no? Y era un proyecto que les pareció tan extraño, porque no había nadie de la ciencia que quisiera entrar en esta área, que me aceptaron. Bueno, y así, pero la palabra y la escritura me acompañaron, me acompañaron, y me acompañaron, y me acompañaron siempre. Después, bueno, trabajé como diseñadora, todo eso es parte como de mi vida, y un poco antes de cumplir los 40 años decidí que quería habitar más completa, de una forma más completa, más íntegra, ese espacio que me había acompañado, que me había sido tan fructífero en tantos aspectos, sobre todo existenciales, de entender el mundo, de entenderme a mí, que eran las letras. Así que dejé todo, dejé mi trabajo, tenía un trabajo muy bueno como diseñadora, y nada, y me encerré en mi casa a escribir. Entonces eso tiene que ver un poco con lo de los personajes, porque me gusta que hayas unido las dos preguntas, porque tiene que ver en el sentido de que los personajes surgen un poco de, yo sí, a ver, de ciertos latidos internos del escritor, o del escritor en este caso, de la escritora. Ciertas necesidades existenciales que me están moviendo, y que de pronto como que se materializan en un personaje, un poco, se materializan en alguien que no es totalmente definido, es alguien que tiene más que nada una existencia interior, más que una existencia. Yo no conozco la biografía de los personajes, está bastante avanzada en las novelas. Hay otros escritores que empiezan escribiendo toda su biografía, ¿no? Seguramente tú lo has escuchado, Antonella, y que hacen como unas guías en que, bueno, nació en tal fecha, hizo tal. Yo no tengo idea. O sea, no es lo que no es lo que me preocupa a la hora de empezar a escribir sobre un personaje, o a contar la historia de un personaje, sino que lo que me preocupa es justamente ese otro espacio. Si no puedo conectarme con ese espacio existencial, su grieta, como le llamo yo, desde dónde está viviendo, desde dónde está existiendo el personaje, no me sirve saber su edad, ni en qué trabaja, ni dónde vive. No me sirve en absoluto. Solo me sirve eso, ¿no? Y así. Sí, vamos a hablar de las grietas, ¿ah? Pero yo creo que vamos a partir con una canción ya, Carla. Cuéntanos qué vamos a escuchar para partir esta primera parte de Cuestión de Gustos. Vamos a escuchar Miriam, de Leonard Cohen, en honor a esa mujer que fue al final el amor de la vida de Leonard Cohen. Ya, pues qué belleza. Con Susan dicen, pero yo creo que Miriam más. Bueno, ahí usted decida, ¿no? Nosotros estamos haciendo Cuestión de Gustos con Carla Wolfenbein. Yo me voy con Miriam. Es cierto que mi apariencia física ha sido siempre algo importante para mí. Bueno, más que importante, esencial. No me queda otra que arreglarme, porque la verdad es que soy un atado de defectos. Esa es la pura y santa verdad. Sé que si yo no hiciera todo lo que hago por mi apariencia, me vería tal cual soy. ¿Qué soy? Bueno, una mujer común y corriente, un poco obesa, y por cierto, no muy atractiva. Está claro que lo que muestro de mí misma no soy yo. Pero ¿qué me importa? Funciona. Y les juro que es delicioso y estimulante ver en los ojos de las otras mujeres esa turbiedad propia de la admiración cuando está combinada con un dejo de envidia. Eso usted no lo puede saber, claro, porque es hombre, y porque estoy segura de que esas cosas le parecen ridículas. Para mí es muy simple. La admiración de los demás es la que me da lugar en el mundo. Una noción de mi existencia. ¿Recuerda esa frase que dice pienso, luego existo? Para mí, aunque suene terrible, aunque de otra manera, soy admirada, envidiada, respetada y luego existo. Ese es el discurso de Cata, uno de los personajes de esto que es El revés del alma, que es la primera novela de Carla Wolfenbein. Y a propósito de lo que conversábamos antes, Carla, claro, tú abandonas tu trabajo de diseñadora, te encierras a escribir, escribes este libro, y este libro se transforma en la novela latinoamericana más vendida en España durante el 2005, y se transforma en un tremendo éxito en nuestro país, también en México, en Costa Rica, en Panamá, en Estados Unidos, y también es traducida a 16 idiomas. Igual un debut bien importante, ¿no? ¿Qué pasó ahí?
A ver, primero necesito aclarar quién es ese personaje, ¿ya? Cata. Por favor, aclaremos, empecemos por ahí, empecemos Vamos por a entrar aclarar. con Cata, sí. Porque qué mujer más detestable. O sea, ese discurso quiero dejar muy, muy, muy claro que no es mi discurso en absoluto. Y ese No. personaje, no, espera, ese personaje surgió, y aquí esto es bien, bien particular, no creo que lo haya dicho muchas veces, ese personaje surgió como una suerte, porque cuando te decía, hay algo interno que provoca la necesidad de un personaje. Y este personaje, esta es la primera novela, responde, es una suerte como de venganza oculta hacia cierto grupo de mujeres que me hicieron la vida muy difícil cuando yo llegué a Chile. ¿Por qué? Porque era muy diferente, porque justamente yo era muy diferente. No es que no me preocupara mi apariencia, eso no tenía nada, porque hay otros aspectos a lo largo del libro que van un poco mostrando muchas otras posiciones que tiene Cata frente a la vida que son muy antagónicas a la mía. Y estas mujeres de alguna manera, a ver, yo siempre he tenido como una suerte como de sensación de no pertenencia, por varias razones, digamos. Por primero, ser de una familia muy de izquierda, en un colegio particular, ser judía, en un mundo católico, etc. Y luego, cuando salgo de Chile y vuelvo, peor aún porque soy una persona que ha vivido 10 años afuera, que a nadie le interesa, que lo que uno es como, hay como una suerte como de cinción había cuando uno llegaba, y también habían sido 10 años que me habían vuelto aún más diferente, ¿no? En la forma de vestirme, en la forma en la cual me aproximaba a ciertos temas, o sea, yo llegué en esos años, que son años 87, hablando abiertamente del aborto, y el aborto que no tenía ese nombre sin causales, pero era aborto bajo todas condiciones en las cuales la mujer quiere abortar. Claro, Y porque tú era, venías de Inglaterra, además, ¿no? O sea, no yo venía venías que, claro, no venías de cualquier lado. No, claro, venía con los punks, o sea, había absorbido una cultura que simplemente me hacía ver el mundo de una manera muy, muy diferente a lo que era el mundo conservador, pero de repente no tan conservador también, o sea, era, porque yo no me movía de exclusivo, o sea, casi nada me movía en un mundo conservador, pero aún en esos mundos, entre comillas, más progresistas, muchas de las cosas que yo pensaba, o cómo me aproximaba a ciertos temas que en Chile aún eran tabú, resultaba muy desafiante, y por lo tanto el resultado era que terminaba muy aislada. Entonces, esa mujer era mi venganza, ¿ya? Era mi venganza. Pero guardando, por favor, todas las proporciones con respecto a Ana Karenina, en el sentido de que Tolstoy empezó escribiendo Ana Karenina para poder decir cuán corruptas y cuán libertinas eran las mujeres de su época. Ese era el objetivo inicial de la escritura de Ana Karenina. Él, un hombre que tenía muchas contradicciones porque era católico, pero al mismo tiempo era muy libertino, tomaba mucho, le gustaban las putas, etc. Entonces, decide escribir este libro para un poco delatar a todas estas mujeres, ¿no? Una suerte como de moralismo. Y termina escribiendo una de las novelas más feministas de la historia de la literatura. Y Cata, guardando por favor, las proporciones, también comienza con ese afán, ¿no? Ese afán de venganza un poco, ¿no? Y termina siendo un personaje bastante, no sé si adorable, pero un personaje que uno logra, creo yo, entender los motivos de esa cantidad de muros que ella erige en torno a sí misma para protegerse de otras cosas, no de las mismas de las cuales yo me protegía, y termina al final cayéndome súper bien. Cata. Uno le tiene cierta como empatía finalmente a Cata, ¿no? Empatía, cierta, pucha, pobre mina que se armó desde ahí, además que es joven, o sea, es como, Cata tiene como 40 en la novela, claro, tiene claro. una hija grande, que es la otra protagonista de la novela, que es Daniela, ¿cierto? Una chica que sufre bulimia, y la otra protagonista es Ana, y las tres, de una u otra manera, y por eso escogí ese párrafo particular, y las tres se sostienen desde la lógica de la apariencia.
Y eso es algo que está en todas tus novelas, y por eso me pareció que era muy apropiado partir ahí, porque ahí ya, desde ahí vislumbramos a la Carla Wolfenbein que vamos a leer después, que tiene que ver con estas mujeres de clase alta chilena, que se sostienen muchísimo en la mirada de los otros, por eso escogí ese párrafo, ¿no? Donde ella dice eso, yo existo a partir de lo que los otros ven de mí. Y lo que nosotros descubrimos en El revés del alma es lo que no se ve. Y ahí empieza entonces la conmoción de ellas y la empatía de uno, ¿no? Entonces, volvamos a ese momento, Carla, ¿en qué estabas tú cuando escribiste eso y qué querías contarnos? Espera, es que quiero primero decirte que yo no estoy de acuerdo con que todos mis personajes sean mujeres de clase alta en absoluto. No, no, yo no dije eso, dije que es algo que vamos a volver a ver muchas veces. Ok. No O todos. sea, yo no creo que es una manera también de caer como en el estereotipo de lo que yo escribo, en lo cual no me levanto de puño armado Me diciendo parece muy no. bien. Por eso partí Absolutamente no leyendo es lo que leí como la claro. exploración, no Hay solamente varios. hablar de la clase. O sea, hay varios personajes, Uh-huh. evidentemente que no hay ningún personaje que tenga una vida, bueno, la que estoy escribiendo ahora es una chica, pero de un mundo completamente diferente, hija de una rodriguista, digamos, del Frente Uh-huh. Manuel Rodríguez. Entonces, bueno, lo que quiero decir es, y hay también personajes Sí, masculinos, sí. de orígenes diversos. Entonces quiero ser súper categórica que no estoy de acuerdo en que se me categorice como una escritora que la mayoría, y que ahí vemos como la semilla de mi escritura, no, Antonella, esa no es la semilla de mi escritura. Mi escritura es tiene bastantes semillas más disímiles, en las cuales después crece el resto de la obra, y que yo creo que también están en esa novela. Y ahora, tampoco estoy de acuerdo en que Ana, el tema de ella sea la apariencia. Creo que el tema de ella es más bien su bisexualidad, es más bien el haber tenido que salir de un Chile que le resultaba ahogante, ¿no? Uh-huh. En el cual no sentía que podía desplegar todas sus alas creativas, sexuales, etcétera. Por lo tanto, nada que ver con la apariencia. Y en Pero, el pero, caso... permíteme explicar, porque parece que no me explique bien y me encanta que suceda esto, porque para eso son más Obvio, diálogos que entrevistas. me Es entiendo como, mucho, me quedo calladita, pero... no, me parece fantástico, porque exactamente yo escogí partir con ese trozo de la Estación de las Mujeres para hablar de cómo tú te mueves, desde aquello que te es familiar y que conoces, que es este mundo, este Chile, muy cerrado, muy brutal, hacia otros mundos, y luego a lo que me refería con Cata, con el ejercicio de la apariencia y con estos tres personajes, no solamente tiene que ver con la apariencia física, sino con aquello que construimos para los otros, y que no necesariamente, y que está siempre en tensión. De hecho, es lo mismo que pasa en El resto es silencio, ¿cierto? Es lo mismo que pasa con La mujer de mi vida, es lo mismo que pasa con Contigo en la distancia. Hombres, mujeres de distintos lugares, lo que está siempre en tus libros, siento yo, esta es mi teoría, no tiene que ver solamente con mujeres que están obsesionadas con cómo se ven en términos físicos, sino en cómo los otros las perciben, cómo los otros, también los varones, ¿cierto? Tener que sostener cierta imagen de uno mismo, y de alguna manera esa grieta que tú hablabas al principio es lo que aparece entretenido, porque empezamos a ver que esto que construyen, que a veces es un físico, pero normalmente es un estatus, es un trabajo, es una manera de moverse en el mundo, eso es lo que aparece en cuestión en tus novelas. Eso fue lo que quise decir. Ok, no estoy muy de acuerdo, ¡Ah, pero en fin. dale nomás! No siento que esa sea una línea que uno pudiera decir que une los Mira, personajes. Fíjate, por ejemplo, mira qué divertido. Porque yo esta novela la escribí hace 20 años, y tipo, de verdad casi no he vuelto a esa novela, así que también me impresiona, pero logro conectarme y me acuerdo que hay una chica que es bulímica, ¿no es cierto? tipo, Daniela. Claro. Y justamente hay muchas cosas interesantes que uno puede decir con respecto a esa chica bulímica. Una es, y que se une con la última novela mía, en que como que hay una frase que se transformó casi en una suerte de eslogan, que es esperar es desaparecer. Y en la última novela mía hay mucha pensamiento con respecto al acto de desaparecer, qué es lo que es desaparecer, ¿no? Acá. Y las diferentes formas en las cuales se desaparece en la Estación de las Mujeres. Y la bulimia tiene mucho que ver con eso también. O sea, el primero es ansiedad porque
parte de mi objetivo, o sea, no mi objetivo, pero algo, yo sufrí anorexia y me dio anorexia cuando se murió mi mamá a los 17 años, y a esa edad lo que yo quería era desaparecer. Definitivamente quería irme hacia atrás, quería volver a ser la niña que tenía madre en el fondo. Entonces dejé de comer, no por un problema de apariencia, ni no por la imagen que podía proyectar en los demás, sino porque simplemente no quería existir, y no quería existir no morirme, sino que desaparecer, que es otra cosa. No es lo mismo que morirse. O sea, no tenía ninguna relación con la apariencia, con lo externo. Recuerdo que me puse trenzas, me hice trenzas de vuelta, entonces andaba, era una cosa que pesaba 45 kilos, con trencita, entonces me veía de 15 años. Es decir, era una niña, volvía a ser una niña. Y esta chica yo la hago bulímica, no la hago anoréxica, como para explorar otros aspectos, y después me di cuenta que era mucho desestigmatizar estas enfermedades, que son las enfermedades de la alimentación, en relación a justamente la apariencia. Por eso soy súper categórica en eso, ¿no? Cuando digo, no es esto. Esa chica... O sea, en el caso de Cata sí, en el caso de Cata la apariencia... En el caso de Cata totalmente, de acuerdo. En el caso de Daniela, que es la chica bulímica, justamente, y me recuerdo que cuando lancé la novela y después estaba en la Feria del Libro, cuando había Feria del Libro en la estación Mapocho, llegaron muchas chicas, y agradeciéndome, porque era un momento de bastante auge de problemas de alimentación importante, que me decían, gracias, o sea, primero por poner en palabras una experiencia que no sabía cómo ponerla en palabras, y también por dejar súper claro que esto es una enfermedad, Claro. que esto no es el ser flaca como las modelos, no tiene que ver con eso. Una persona que hace dieta, sí, ok, pero una mujer que deja de comer hasta casi la no existencia, eso no tiene nada que ver con la apariencia, porque de hecho yo me veía horrible, y cuando las veo, estas niñitas, se me parte el corazón y se me salen lágrimas de pensar lo que está sintiendo y la imagen que tiene de sí misma, que es muy, muy desmedrada, es impresionantemente desmedrada. Uno quiere volver a hacer nada, porque así es como tú te sientes, nada, ¿te fijas? Entonces, creo que es importante, y yo creo que todas mis otras novelas, los personajes también representan ciertos aspectos de la existencia humana que no tienen necesariamente que ver con la imagen sobre los otros, sino que tiene que ver sobre sus propias existencias, cómo están atrapadas, mujeres y hombres, porque también hay personajes masculinos, sí. Dentro de ciertos esquemas, dentro de ciertas jaulas, que por un lado tiene que ver con el exterior, pero sobre todo tiene que ver con lo que uno construye en sí mismo y cómo uno finalmente va armando esta jaula por diversas razones, por no existir, por no exponerse, por protegerse, por querer ser otro, por muy diversas razones, digamos. Entonces, sí, hay una constante, pero una constante que tiene muchos aspectos, creo yo. Sí, claro, de todas maneras, y por eso es entretenido siempre leer a Carla Wolfram, porque definitivamente hay marcas autorales puestas en distintos lugares. Voy a volver sobre eso, pero ahora es hora de que vayamos a escuchar una canción. Carla, ¿qué vamos a escuchar ahora? Ok, vamos a escuchar Mary de Agnes Obel. Perfecto, estamos haciendo cuestión de gustos con Carla Wolfram. Tomó la botella y llenó su copa. Por un momento reinó un grave silencio, mientras las notas de piano vagaban entre nosotros. Recordé haberla escuchado decir alguna vez que le había faltado tiempo para acabar de ser niña. Ansié verla llegar hasta el límite. Me estremecí de mi crueldad. ¿Qué sentía por Clara? El placer de verla tocar fondo no era amor. Al fin y al cabo, 15 años fantaseando con una mujer no significa mucho. Amoldada a tus deseos va perdiendo toda realidad. La Clara que había nombrado infinitas veces en el entresueño, la que eclipsaba a todas las mujeres, la mujer de mi vida, no existía más que en mi imaginación. Había llegado el momento de humanizarla y obtener mi libertad, aunque comprendía también que abandonar su imagen idealizada implicaba quedar desprotegido. La idea de esa mujer que ya encarnaba ante mis ojos me había mantenido fuera del alcance de los afectos.
Eso es de La mujer de mi vida, de Carla Welfenbein. Y tiene que ver con lo que estábamos hablando, ni que no hubiéramos puesto de acuerdo, Carla. Mucho, 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 mucho. Porque esta es una novela de varones. O sea, Carla aparece, pero aquí los narradores son hombres y tiene que ver también con lo que tú decías antes, de cómo nos construimos discursos respecto de los otros y respecto de nosotros mismos. Tal cual, tal cual. No, tiene eso, de todas maneras, pero para mí es exquisito que estés leyendo estos fragmentos que es como si fueran de otra persona de alguna manera, porque están lejanos en el tiempo, pero logro como rescatar el sentimiento de alguna manera que provocó esa escritura. Mira qué extraño, logro conectarme con el sentimiento y qué es lo que está detrás, behind, como se dice. Uh-huh. Y bueno, siento que hay tantas cosas, ¿no? Y Sí. que una de ellas es estas construcciones, o sea, estas construcciones que uno hace con respecto a sí mismo y con respecto a los otros. O sea, él cuando dice la verdad, cuando me doy cuenta que esa mujer que yo quise, amé, perseguí, en realidad solo existía en mi imaginación, creo que podría como extrapolarse a muchas otras cosas, pero es interesante, a muchas, muchas otras cosas, pero es interesante en este caso considerarlas solo en el ámbito del amor, ¿no? Porque creo que ahora que ya soy más grande, me doy cuenta que se repite y se repite y se repite en mí y se repite en las personas que tengo alrededor, de cómo armar ciertas quimeras con respecto a los demás, ¿no? Y aferrarse a esas imágenes que siempre terminan como explotando, siempre terminan como desinflándose, como un globo, ¿no? Que mientras está como lleno de ese aire, de esa ínfula que tú le das a este ser idealizado, pero de repente como que la realidad simplemente aflora y creo que madurar un poco, crecer, tiene que ver con eso, tiene que ver cómo te aproximas a la construcción del otro, ¿no? Uh-huh. Y cuán cerca de la realidad está esa construcción del otro, porque siempre hay una construcción. Siempre. Y siento que mientras más cerca de la realidad, obviamente, es un estado más alto de madurez, sin duda. Claro, y además nuestros dolores tienen que ver con que nosotros esperamos que el otro, y uno mismo, sea algo que no es. Y luego nuestros dolores vienen cuando, wow, ¡pah! Te enfrentaste con lo que el otro es y lo que uno es. Absolutamente. Y ahí hay algo también que siento que atraviesa todas mis novelas y que de hecho tiene el nombre, El resto silencio tiene el nombre de eso, y que está desde la primera novela, que es ese lugar en el cual los dos seres humanos de alguna manera se están relacionando en sus construcciones y no se están relacionando en sus verdaderos seres. Entonces, justamente quedan todos esos espacios que tú nombraste antes, que son esos espacios de silencio, esos espacios de no comunicación, lo no dicho, lo no visto, porque son lo que está detrás, o sea, ese verdadero estrato humano con el cual no nos relacionamos con estas suertes de superficies que construimos, tanto sea para defendernos, para querernos un poco a nosotros mismos, para cumplir con las expectativas del otro, una cantidad de antenas que desarrollamos para poder como entender y comunicarnos con el otro, que no son necesariamente parte de nuestra propia fisionomía física, ¿no? Y que tiene que ver con otra cosa. Y son los espacios de silencio. Siempre me ha interesado eso. O sea, como en una conversación tensa, por ejemplo, lo veo en la literatura, lo veo en la vida, lo veo en todas partes, como en una conversación compleja, el 80% de lo que está en esa conversación no está siendo verbalizado. Está en otra parte, ¿no? Y cómo los seres se enfrentan simplemente con ese 20% para poder entender más o menos qué es lo que hay allá. Y tantas veces que no se logra, entonces es una comunicación rota, poco fluida, mentirosa muchas veces, es difícil. Y ahí estaba pensando que viene el poder del arte, ¿no? Porque un poco lo que tú decías respecto a Cata, a este personaje de tu primera novela, que es esta señora de clase, muy armada, muy preocupada de la apariencia,
no solamente la suya, sino de su familia, del estatus, de lo que van a decir las amigas, de lo que va a decir la gente en el club de golf y en el restaurante y todo eso. Claro. Y claro, para llegar a empatizar con ella, yo tengo que escucharla y tengo que poder acercarme, y quizás ahí también viene el entrenamiento sentimental que nosotros tenemos, que viene de la cultura, que viene de las novelas, que viene del cine, que viene de la música, ¿no? Y aquí una de las cosas que a mí me parece importante, que me llamaba la atención de lo que se dijo de tu primera novela, es Vida de mujeres, vidas humanas de hoy, contadas con un ritmo y una escritura que son de hoy y de siempre. Y lo que dice Skármeta, dice, esta novela retrata el mundo de la mujer contemporánea sin efectismos y es en muchos sentidos, hablando de la primera novela, diferente a la literatura escrita por mujeres en América Latina. Y ahí quisiera preguntarte por eso, por la importancia de que aparezcan otras voces que me cuentan otras cosas que las que históricamente han estado en la literatura. Bueno, yo creo que eso es lo que, además, hoy más que nunca, pues Antonella, imagínate la cantidad de escritoras a las cuales tú puedes entrevistar. O sea, yo me acuerdo cuando yo recién empecé, éramos muy pocas. Había una generación anterior que con mucha fuerza, Marcela Serrano, por supuesto, Isabel Allende, Elizabeth Subercasó, eran un poco las escritoras chilenas que, vivas, por supuesto, pero porque no vamos a hablar de María Luisa Bombal o Marta Brunet, no, vivas, escritoras vivas a las cuales tú hubieras podido entrevistar. Éramos muy pocas. Y que leían en el colegio. Claro, las podías, claro, habían muchas con las cuales uno podía conversar desde muerta, con las cuales todas conversamos con María Luisa Bombal. Yo conversé desde muy joven con María Luisa Bombal, pero realmente éramos muy pocas, y de pronto han ido surgiendo, ¿no? De pronto, con el tiempo, rompiendo una cantidad de vallas y de muros, se ha ido instalando un cuerpo de voces de mujeres, de escritoras mujeres, de cineastas mujeres, que lo que era impensable hace 20 años, eran muy, muy, muy pocas. Y este cuerpo hablamos, creo que de diferentes lugares, o sea, estamos todos hablando de diferentes lugares, por orígenes, por grupos etarios, por maneras de ver el mundo, por inclinaciones sexuales, etc. Hay una diversidad que siento que está dando cuenta de una manera muy rica del mundo femenino, del cual ahora además no renegamos, porque cuando yo empecé había que renegar de eso. Sí, lo entiendo perfectamente. Vamos a dejar eso y lo que aparece ahí para el último bloque, pero ahora vamos a ir con una canción. Carla Wolfman, ¿qué escuchamos ahora? Ahora vamos a escuchar, se llama It's Been So Long, de un músico que se llama Abishai Cohen. Ya, pues, vamos a escuchar eso. Descubriendo música con Carla Wolfenbein en nuestra cuestión de gustos. Luego volví a su hijo con una minuciosidad rayando la obsesión. Sus ojos negros tienen la impertinencia del fuego. Recordé mis ojos, también negros, y pensé que me hubiera gustado que alguien los hubiese descrito de esa forma. La carta terminaba abruptamente. Lo que más me importa no lo puedo contar, se me escapa, como el color de las cosas invisibles. Y pensé que en esa frase estaba la semilla de lo que sería su búsqueda y también la de sus personajes. Esa cosa que mediaba entre el ser y el objeto, y que al intentar atraparla, se desvanecía. Eso está Contigo en la distancia, novela que ganó el premio Alfaguara de novela en el año 2000, vamos a buscarlo, que lo perdí, 2015 fue, ¿no? 2015 fue. Tremenda novela que además habla de escribir novelas. Ahí también personajes cruzados buscándose. Y pensaba, Carla, en esto que decías antes, ¿no? Y quiero volver a propósito de la bulimia de Daniela, una de las protagonistas de tu primera novela, y también el tema acá con la depresión y el suicidio en Llévame al cielo, ¿no? Que es tu primera novela juvenil, y que es una novela que también se mete en temas de los que casi no se ha hablado. Y quería preguntarte por eso, porque antes tú decías,
hablamos de la importancia de que aparecieran otras voces, contando otras cosas y otras experiencias, ¿no? Y en este caso, en estos dos, y me parece muy interesante porque es tu primera novela y una de las más recientes, ¿no? Hablando de temas de los que casi no se ha hablado en nuestra literatura. ¿Qué pasa ahí? Eh, Fíjate que, a ver, cuando decidí escribir esa novela, justamente la escribí después de Contigo en la Distancia, que fue como un esfuerzo gigante, ¿no? Porque es una novela que tiene tiene muchos personajes, muchas historias, mucho tiempo, una novela de construcción compleja, etcétera. Entonces, quería, por un lado, escribir algo que fuera como, no más liviano, porque no tiene nada de liviano, No. sino que algo, no, en absoluto, pero que estructuralmente me permitiera como un remanso, ¿no? Pero sobre todo, sentía que tenía una deuda pendiente. Y esto fue, de hecho, una periodista maravillosa que tú tienes que conocer, que se llama Hinde Pomenarik, argentina, la conoces, ¿no? La Hinde, No, la voy a ¿no? buscar. Ah, búscala, tiene las mejores entrevistas, una gran, y que además era editora de una editorial en Argentina, y ella fue la que me dijo, Carla, ¿por qué no escribes? Porque en todas tus novelas hay estos personajes que son jóvenes, y que volviendo a la fractura, y que tienen fractura que siento que podría desarrollar infinitamente. Siempre me ha interesado eso, ¿no? De cómo, de esa etapa en la cual tienes que adaptarte al mundo y no puedes adaptarte al mundo. Yo creo que tiene mucho que ver con mi propia experiencia. Y mientras más dañado, más difícil, obviamente. Y cómo, sobre todo, la estigmatización de ese daño, ¿no? Cómo ese daño se amplifica en la medida que es, y ahí estoy de acuerdo contigo con respecto a la mirada del otro, digamos, de cómo la mirada del otro sobre ese estigma amplía el estigma, lo hace más profundo, más difícil, cuando quizás podría suavizarse si hubiera una mirada más amable del otro sobre esa herida. Y eso tenía como una deuda pendiente con ese tema, digamos, porque me ha tocado por muchas, vivir mucho la diferencia, no solamente en mí, sino que también otros miembros de mi familia, muy cercano, muy, muy, muy cercano. Entonces, era algo que quería explorar, y al mismo tiempo como también pocas veces, casi nunca tengo nada que decir en mi novela, en el sentido que no tengo una predisposición a decir algo, sino que lo que se va produciendo en el decir o en ciertos como ideas van surgiendo de los personajes, pero en este caso sí, era un objetivo, digamos, desestigmatizar en este caso la enfermedad mental. Y cómo esa diferencia le otorgaba a cada uno de estos jóvenes que están encerrados en una clínica, cómo a cada uno su gran valor, todo lo que ellos tenían que aportar al otro, al mundo, surgía desde ese lugar, desde el lugar de su enfermedad mental. Y eso era como eso lo quería hacer. Y fue una experiencia dolorosísima, o sea, porque me implicó investigar mucho, conversar mucho con jóvenes, y fue muy interesante porque cuando había que lanzar la novela, ocurre en el colegio el Nido de Águila, era el Nido de Águila, sí, que una niñita se suicida por bullying. Y tú sabes que vetaron el libro, porque y esto es tan interesante, Antonella, es tan interesante cómo esta sociedad, en lugar de enfrentar los temas, considera que dejarlos a un lado, no hablar de ellos, dejarlos pasar, es una forma más sana de lidiar con estos problemas. No, fue muy impresionante. Así que desde entonces he hecho una cruzada, digamos, por poner siempre delante este libro. Para mí es muy, muy, muy importante, Llévame al cielo. Y vienen sorpresas con ese libro también que no puedo decir ahora, pero vienen varias sorpresas. No, pero además es tan impresionante eso que tú señalas, ¿no? De que en nuestra sociedad es como el mejor no hablar de ciertas cosas, como si hicieran las cosas desaparecer. Y de hecho, exactamente lo que pasa acá con la enfermedad mental y como tú decías, con los trastornos alimentarios, también tiene que ver con necesitamos hablar de eso, porque es el sentirse desencajado, el sentirse en falta, es tan brutal que sostiene.
básicamente ese lugar. Sostiene ese lugar, tal cual. Ahora, por eso quería como terminar con esta idea, ¿no? Con el poder que hay cuando tú decías que se te acercaban chicas agradeciéndote haberse reconocido en Daniela y en su lucha, y haberse reconocido también aquí en Emilia, ¿cierto? Y en sus dificultades, en su lucha, y además son personajes que son súper contradictorios. Uno los quiere, uno les quiere pegar, también uno quiere darle un abrazo, uno quiere decir, ya, por reacciona, como todos los seres que uno tiene alrededor. En ese sentido, claro, hay una búsqueda como de... si hay algo también que creo, pensando como en la obra, hay algo también que ha sido una intención, que es que los personajes, que no hay una idea preconcebida mía con respecto a los personajes, excepto esa Cata, que fue mi primera novela y que incurrí en esto, digamos. Siempre más adelante era como dejarlos ser y ir jugando en la medida que van siendo, en que van rozándose con los otros personajes y con la realidad de cómo van, y cómo van además reaccionando de formas contradictorias de la misma manera que lo hacemos todos, digamos, ¿no? Era crear de verdad un reflejo de la realidad, no construir una realidad para decir algo y mostrar una realidad predeterminada, sino, esa es creo que es la gran diferencia, y en la cual comulgamos muchos escritoras y escritores en como la premisa más básica a la hora de escribir, ¿no? Por supuesto, y el poder que tiene eso, o sea, a mí me obsesiona el poder de la representación, que uno pueda verse y decir, ah, mira, ella está escribiendo de mí, o de alguien, o de mi amigo, o de alguien que yo conozco, y por lo tanto existo. Eso es tremendamente poderoso. Pero tremendo, tremendo, tremendo. Y cerrando con eso, estas niñas, muchas de ellas que se acercaron a mí, no sabían que tenían bulimia, no le habían puesto nombre a lo que ellas hacían. Simplemente alguna había surgido, quizás lo habían visto, o que quizás surge de su propia, de atiborrarse y después la necesidad de botarlo todo, y de pronto tiene nombre. Y no solamente tiene nombre, sino que hay otros también, otras y otros que tienen, que padecen de este mismo mal. Entonces, nombrar es fundamental. Nombrar sin juicio. Sí. ¿No? Y nombrar como un lugar de acogida, ¿no? Y como vemos en ambos personajes, como espacios de salida con espacios de salida posible, sin idealizarlo, porque es tremendamente difícil, pero con opciones, ¿no? Bueno, hay muchas razones para leer a Carla Wolfenbein, yo siempre lo disfruto, me agradezco tanto que tengas tantos libros, Carla, porque cada vez que te entrevisto puedo leer uno nuevo y enterarme. Viene otro. Excelente, excelente. Bueno, muchas gracias por esta conversación, Carla, ha sido un tremendo placer. Lo mismo digo yo, muchas gracias a ti. ¿Y con qué cerramos? Cerramos con, mira, estoy en dos, porque yo había elegido 5, pero voy a elegir una, que es Nothing Compares to You, en la versión de Ginny Scott. Qué bonito eso, ya, pues con eso cerramos Cuestión de Gustos con Carla Wolfenbein. Nos vemos en la próxima, chao. Chao. Qué agradable es saber que a quienes seguimos o admiramos comparten sus gustos y preferencias. El contenido que los define lo ponen a tu alcance y Antonella Esteves lo prepara para digerirlo con una buena conversa y música. Porque al final todo es cuestión de gustos en radiodemente.cl. Proyecto financiado por el Fondo del Libro y la Lectura. Convocatoria 2021.